Que el Señor te bendiga, hermano. Estamos aquí de nuevo en nuestro estudio por la palabra de Dios. Espero que durante este tiempo en que no nos podemos reunir físicamente estés saturando tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Ese es mi más profundo deseo para cada uno de nosotros como congregación. Y hemos llegado a un versículo central, no solamente en la primera carta del apóstol Pedro, pero en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, que es Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Hasta ahora hemos visto la descripción de Pedro de la nueva identidad que tenemos en Jesucristo. Él hizo un pequeño paréntesis y vimos en los versículos 7 y 8 en la última ocasión su explicación de cómo Jesucristo, la piedra angular seleccionada por Dios, es vista como piedra de tropiezo para aquellos que no creen en la palabra de Dios y por lo tanto recibirán condenación por lo tal. Y ahora entramos en el versículo 9 y Pedro va a hacer un contraste. Él va a volver a la nueva identidad que tenemos en Jesucristo. Él va a volver a los privilegios con los que contamos los creyentes que estamos en Cristo. Y por eso él inicia el versículo 9 de esta manera. Mas vosotros, para aquellos Jesucristo es una piedra de tropiezo. Aquellos son desobedientes a la palabra. Pero el versículo 9 dice, mas vosotros, los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y este versículo es tan central en esta carta y en el Nuevo Testamento que yo quisiera acampar aquí por algunos días. Yo quisiera que examinemos las diferentes frases que Pedro utiliza aquí para describirnos a nosotros los cristianos, para describir nuestra nueva identidad. Es sumamente importante que podamos entender esto, contemplar esto y saber que debemos vivir esto. La primera expresión que él utiliza aquí es linaje escogido. Ese término linaje habla de una raza, habla de una familia, habla de una descendencia. El término escogido habla de algo que ha sido seleccionado por alguien. En la mitad del versículo vemos que aquel que nos escogió fue Dios mismo. A diferencia de aquellos que no creen en Jesucristo, que ven a Jesucristo como una piedra de tropiezo, nosotros los creyentes somos un linaje, somos una raza escogida por Dios. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escoge a Israel como su pueblo elegido, su pueblo escogido para bendecirlo y para que ellos sean un reflejo de su gloria. Él los cuidó, Él los sacó de la esclavitud, Él los guió. Lamentablemente Israel no vivió de acuerdo a esa nueva identidad que tenían como parte del pueblo de Dios, pero Dios no se dio por vencido con ellos. Aquí en Primera de Pedro, el objeto de esa elección de Dios somos los creyentes a través de Jesucristo. Hay un texto muy importante en cuanto a esto y es el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde Pablo nos da mucha luz en cuanto a esa elección que Dios hizo de nosotros. Él dice a partir del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros vamos a elegir a alguien, buscamos buenas cualidades. Si vamos a elegir un equipo de baloncesto, quieres ciertos candidatos o candidatas con tales condiciones atléticas. Necesitas cierto tipo de perfil en las personas que vas a elegir. Pero algo muy significativo en cuanto a la elección de Dios, según lo que Pedro dijo y según lo que vemos que Pablo explica aquí en Efesios capítulo 1, específicamente en el versículo 4, es que Dios nos escogió en Él. Mira el tiempo, antes de la fundación del mundo. Eso implica que somos el linaje escogido de Dios desde antes que tú y yo pudiésemos actuar bien o mal.
La elección de Dios fue antes de que, no solamente antes de que tú nacieras, fue mucho antes de la fundación del mundo, como explica Pablo aquí. Esto indica que nuestra identidad o condición como linaje escogido de Dios no depende de nosotros. Él no nos escogió por nuestros propios méritos. Él no nos vio desde antes y dijo, mira lo bueno que es este, yo lo voy a escoger. Él nos escogió desde antes que pudiésemos actuar. Eso indica que nuestra elección, nuestra condición como linaje escogido de Dios está arraigada en la gracia, en el amor, en la misericordia y en la voluntad poderosa del Dios al cual adoramos. Y eso, por lo tanto, debe humillarnos en nuestra nueva condición, pues ser parte del linaje escogido de Dios puede orgullecernos y pensar, yo estoy aquí porque soy mejor que tal persona. No, es totalmente por la gracia y por la misericordia de Dios. Me gusta una frase sobre esto que dijo el pastor Spurgeon, y dijo lo siguiente: yo creo en la doctrina de la elección porque estoy seguro de que si Dios no me hubiera elegido, nunca debía haber sido elegido. Y estoy seguro que Él me eligió antes que yo naciera, porque nunca me habría elegido después. Esto es maravilloso. Esta realidad en Cristo nos debe hacer tener paz en Él y descansar en la realidad que nuestra condición, nuestra nueva identidad está garantizada no en nosotros, pero en Él. Y eso a la vez, como lo hizo con Pablo aquí en Efesios capítulo 2, debe traer alabanza de parte tuya a Dios, porque en su misericordia Él te eligió para formar parte de su familia, para estar en Cristo, para tener salvación, para tener esperanza, para tener paz eterna. Que en este día tú puedas reflexionar en el gran privilegio que tienes de ser llamado linaje escogido de Dios. Un privilegio que descansa no en ti, sino un privilegio que descansa en Dios. El Señor te bendiga y te invito a orar ahora conmigo. Padre, no somos merecedores de tanta bondad, pero por tu palabra podemos ver que en tu gran amor y misericordia tú nos hiciste renacer a una nueva esperanza por Jesucristo. Somos parte de tu linaje escogido. Gracias, Dios, por eso. Te alabamos por eso, Señor. Esto trae paz y tranquilidad a nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén.